Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Pedro Beltrán Informa. Y si la pasada semana analizábamos cuál es la situación jurídica de los implicados en el proceso, hoy vamos a ahondar un poco más en una figura de la que se habla mucho en estos días, pues una figura jurídica de la que se está hablando mucho y que a veces no alcanzamos a entender en qué consiste, a quiénes puede afectar y qué ocurre cuando se produce una orden de extradición. Hoy vamos a hablar de órdenes de extradición y de todo lo que ello implica. Lo vamos a hacer con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti. Yo creo que nunca hemos oído hablar más de órdenes de extradición que en este momento, ¿no? Porque, a veces escuchábamos casos de españoles que cometen un delito en otro país, dependiendo de cuál sea ese país, la situación de esa persona se complica bastante y hemos oído en esos casos hablar de órdenes de extradición. En este caso, pues claro, no podíamos imaginar que fuese un grupo de políticos quienes estuviesen huidos y hubiese que plantearse esta fórmula para ellos, ¿no? Sí, es verdad que no hubiera pensado hace unos años que Claro. íbamos a estar en esa situación. Bueno, hace unos años, hace 2 ya se podía intuir que podíamos llegar a la situación cuando el tema fue derivando, pero hace unos años era impensable, sí. Bueno, ¿qué es una orden de extradición, Pedro, y cómo se aplica? La orden de extradición significa la reclamación del ciudadano que está en el extranjero para que sea extraditado, traído a España, en definitiva, desde el lugar en el que se encuentra. Es lo que se ha hecho en el caso de Puigdemont, en el que se cursó una orden de extradición, más concretamente una euroorden, que teóricamente debería ser un mecanismo más ágil dentro de la Unión Europea, por la cual, como se ha ido del territorio nacional, se reclama que sea traído al territorio español. Esto, que podría parecer algo sencillo, en la práctica es bastante complicado, y Unión Europea, muy relativo, porque las fronteras siguen existiendo. No existen cuando tú pasas de España a Francia, no tienes control fronterizo, pero a efectos judiciales es otro mundo. Si dentro de España tú pides el embargo de un sueldo o la detención de alguien en La Coruña, por ejemplo, desde Alicante, pues eso va a ser inmediato. Claro. Pero si tú haces lo mismo con respecto a una persona fuera de España, ya aquí empiezan otros problemas. El primero es que el delito tiene que estar penado en los 2 países. Bien, si hablamos de un homicidio, una violación, pues bien, es evidente que eso va a estar penado en los 2 países y en ese sentido no vas a tener tampoco demasiados problemas. Pero si entramos en delitos ya más complejos, pues se trata de ver si el delito está penado allí o no está penado, si existe la penalidad en los 2 códigos de cada uno de los países, del país que solicita la extradición y el país que tiene que concederla, y luego se celebra en el país receptor una especie de juicio en donde se decide sobre la viabilidad o no de esa extradición. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Puigdemont? Que se celebró un juicio en Alemania, en el Land Schleswig-Holstein, donde fue detenido, y se decidió que no procedía a conceder la extradición por los delitos de rebelión y sedición. Pero en términos generales sí, significa traer a alguien desde otro lugar. Una de las extradiciones más famosas que hemos tenido en España fue la de Luis Roldán, que se fugó nada menos que en Laos, y al final sí que fue traído a España y fue juzgado y ha pasado una larga temporada en prisión. Es un mecanismo relativamente frecuente. Aparece en los medios de comunicación cuando son casos más sonados. Claro. Y en el caso de los políticos, en todos los supuestos en los que se ha sometido a juicio fuera de España, si debían ser extraditados o no, pues el Estado español, porque es el Estado español, ha perdido, habiéndose atrevido incluso a Puigdemont a formular una demanda contra el propio juez, contra el juez Llarena, que al principio el gobierno del PSOE decía que no le iba a defender,
porque se trataba de una cuestión privada, personal del juez, y luego finalmente ha decidido que sí. Han jugado muy fuerte a nivel de justicia en Europa y a nivel de imagen, contratando abogados especializados en la materia, y han sabido moverse muy bien para conseguir no ser extraditados. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre el caso de Luis Roldán, por ejemplo, y el de los fugados por el procés? Los tipos de delitos son diferentes. Luis Roldán no se rebeló contra el Estado español, cometiendo rebelión y sedición. Ahí no había problema de encaje dentro de la legislación penal. Él se esconde literalmente. Fue muy gracioso porque ahí cuando iba a la televisión catalana, a Laos decían Spanish TV, Spanish TV, para no tener problema, iban a andar aquí con Catalan TV que no nos va a conocer nadie. Esa imagen la tengo muy grabada de cómo estaban los reporteros de TV3, pero la situación es diferente. Y lo positivo para los políticos del proceso es que a ellos no les han traído a España, a Luis Roldán pues sí que le trajeron. Claro, claro. Pedro, ¿cuál es digamos, la hoja de ruta a seguir cuando se quiere extraditar a un fugado, a alguien que ha cometido un delito en España y se ha fugado a otro país? Y sobre todo, me imagino que no habrá, digamos, la misma facilidad con unos países que con otros. ¿Cuáles son los países donde es más fácil y cuáles donde es más complicado conseguir una extradición? Bien, la pregunta está muy bien hecha y es que hay países donde no se consigue directamente la extradición. No hay tratado de extradición en algunos países. Sí, no hay tratado de extradición y suelen ser países de menor importancia económica, varios de ellos en África, que a alguno no le apetece a lo mejor irse a vivir allí. Claro. Y lo que hacen es que te dan la nacionalidad, además del país, previo pago de la cantidad de X, lo cual nos parece muy escandaloso, pero en España también se hace. Lo estamos haciendo lo igualmente. Estamos haciendo ahora. Lo hemos enmascarado con la compra de una vivienda, pero se está haciendo exactamente es decir, igual. Oiga, usted me trae 1 millón de euros y yo lo hago nacional español. Usted me compra un inmueble de más de 500.000 euros y lo hago nacional español. Bien, vale, o sea que eso de que otros vendan es exactamente igual, es lo mismo. Es lo mismo. Aquí lo hacemos más público, si quieres, más abierto, legal, en fin, no sé exactamente si en otros países lo tendrán regulado legislalmente, pero el caso es que les dan la nacionalidad a los que se fugan en estos países y hay algunos que no los has vuelto a ver, claro, que ya no se han vuelto a encontrar. Primero porque hay algunos que no sabes dónde están directamente. Claro. Porque tú puedes cursar una orden internacional de detención, que se llama la Interpol. Yo tengo algunas en los juzgados y hay algunas que no han aparecido más. Claro. Recuerdo una estafa en Orihuela que hicieron unos españoles a unos rusos, no los rusos a los españoles, sino los españoles a los valientes, rusos. Valientes, valientes, sí, bastante por otra parte, valientes. Y les estafaron 250.000 euros. Fueron a la declaración del juzgado, o sea, declararon en la querella, aparecieron allí, declararon una pareja y tal. Y después de la declaración desaparecieron y ya no se ha vuelto a saber más. Se ha cursado la orden de Interpol, no sabemos dónde están, los rusos han contratado su propio servicio de detectives y tenemos otros casos de gente que está realmente desaparecida, con lo cual ahí no cursa realmente una orden de extradición, lo que estás cursando es una orden de detención internacional a través de Interpol. Luego puedes cursar la orden de extradición si sabes dónde está y te diriges a la justicia del país, claro, del otro país, a través del Tribunal Español, y el Tribunal Español pide al Tribunal de ese país que lo traiga. ¿Cuáles son más fáciles? Bien, se presumía que Alemania iba a ser muy fácil y que iban a entregar a Puigdemont, no ha sido así en absoluto, el gobierno español se equivocó. Y Francia fue muy defensora durante mucho tiempo de los terroristas de ETA, que tuvieron allí un verdadero santuario, que empezó a acabarse en la última etapa de Mitterrand, pero que duró muchos años ya con la democracia española instalada, incluso con el Partido Socialista gobernando, con todo el tema de los GAL, que eso también introdujo
mucho conflicto porque se consideraba que era terrorismo, bueno, se consideraba, no, era terrorismo de Estado, y ahí ha habido una protección que algunos países son más santuario cuando se trata de determinados tipos de delito. Claro, en el caso de los políticos del proceso es que son unos delitos relativos, por así decirlo. En fin, no es que hayan matado a alguien o hayan violado a una mujer o no es un robo con fuerza, y esto ha hecho que no se hayan concedido las órdenes de extradición. Pero es un mecanismo frecuente, no son cosas raras, aunque aparezcan poco o menos en los medios de comunicación porque solo son casos sonados. Es muy frecuente la cooperación jurídica internacional, aunque no funciona lo bien que debería funcionar. En el caso de los implicados en el proceso, Pedro, bueno, estaba claro, como decíamos, que se les localizó, sabían dónde estaban, bueno, no se les localizó, ellos dieron una rueda de prensa de bienvenida para decir que ya estaban allí. Salía en la tele y la radio, sí. Claro, pero decías que siempre lo primero es localizarlo, es cuando hay un fugado de la justicia española, y que una vez se le localiza se inicia el proceso de petición o de comunicación entre la justicia española y la justicia de ese país. En caso de que no haya tratado de extradición, ¿se inician también esos trámites o se da por perdida la batalla? No, ahí se da por perdida la batalla. Directamente. En todo caso, con el funcionamiento de Interpol. Tengo un caso también en Alicante de un francés que mató nada menos que a su hermano. Y después de matar a su hermano se fugó. Y este se fugó y sabemos que está en Panamá, pero no hemos conseguido que sea detenido. Quizás porque no ha aparecido, o está muy bien escondido, o porque, en fin, la gente también puede esconderse y disfrazarse, y operaciones de cirugía, todas esas cosas que aparecen en las películas. En las películas ocurren de verdad, y falsificación de documentos de identidad. Bueno, la falsificación de documentos es que eso es constante. Hoy las notarías están dotadas de aparatos que permiten detectar si la documentación que les llevas de identificación es falsa o no. Antes no. Y ha habido y existen constantemente falsificaciones de documentos. Es relativamente barato comprar un DNI falso, que te fabriquen un DNI falso, y cuando hablamos de pasaportes de otros países, más todavía. Hay 196 países en el mundo, algunas nacionalidades muy poco conocidas. Ponte a reconocer un pasaporte de Montenegro, o, por hablar de Europa, no hablemos ya de determinados países de África, y luego hay muchos lugares donde se compran pasaportes no falsos, sino pasaportes de verdad. Sí. Con lo cual, porque si en España tenemos corrupción, imagínate el grado de corrupción que existe en los países más pobres, a nivel de gobierno, de policía, con igual funcionarios que tienen sueldos igual de 50, 80, 100 euros al mes. En otros países, pues son funcionarios muy fáciles de sobornar y de corromper. Con la policía, en muchos lugares, es súper sobornable. Vemos estas series sobre el narcotráfico en México, pero describen realidades, y estamos hablando de México, que es un país relativamente desarrollado. Dentro de Europa, en Rumanía, en la policía hay una corrupción tremenda. Rumanía, Bulgaria, y todos esos lugares hacen que sea muy fácil dotarse de nuevas identidades. Luego, esta gente juega mucho con el tema de los nombres extranjeros. Cuando les cambian una letra, claro, si ya no te coincide el nombre, pues si no coincide el nombre exactamente, ya no se puede dar lugar a la extradición, o los antecedentes penales que tienes ya no figuran exactamente igual, porque resulta que es otra identidad distinta. Y parece una tontería, pero muchas veces se producen errores solo por esto, porque ha habido una letra que estaba mal, porque no se llamaba José Rodríguez, sino se llamaba con un nombre en su idioma bastante complejo, luego no ha coincidido, y después, y con ello juegan bastante. Y gente que juega a decir, bueno, ahora me fabrico otra identidad,
y a mí que me busquen con el otro. Yo tengo ahora este pasaporte y con cambio de nacionalidad. El mundo de la criminalidad internacional es espectacular, vamos. Una vez conocí a una persona que tenía que declarar como testigo en un juicio porque le habían encargado el asesinato. Era matón profesional y es espectacular porque me decía, no, si yo he matado a 40 o 50 personas por encargo en distintos lugares. Sí, sicario, sí. Distintos lugares, y es increíble cómo existe todo este mundo de criminalidad internacional, que lo que hacen los tratados de extradición y demás es tratar de traer, pero muchos se fugan y muchos desaparecen. Fíjate, si se han fugado los políticos del Procés estando en la radio y la tele y no los traen, pues imaginemos otras cosas, por distintas vías, por distintas razones, especialmente este tema de los cambios de identidad, porque yo me hago otro nombre o me hago ciudadano de otro país con un pequeño cambio ligero en mi nombre y ya está, de 2 letras, y a partir de ahí, pues mira, pues a funcionar con la misma, hasta que siga cometiendo crímenes y hasta que me pillen. Claro. Pedro, algo que nos preguntamos también constantemente, ¿podrán volver en algún momento? ¿Podrán volver cuando prescriban los delitos? Sí, pero esos delitos prescriben a los 30 años, vamos. 30 años. Sí, eso no. ¿Cómo funciona lo de la prescripción del delito? La prescripción del delito depende del tipo de delito y de la importancia del delito. Claro. Con lo cual... Por ejemplo, un delito de la magnitud de lo que se les está imputando a quienes están huidos serían 30 años. Sí. Así que hasta dentro de 30 años no podrían volver a España. La palabra... ¿Y luego podrían volver tranquilamente, sin ningún cargo? Sí, podrían volver luego tranquilamente. La palabra huido, yo no sé si se corresponde con la realidad ahora exactamente. Vamos a ver, no existe una orden internacional ni europea de detención contra Puigdemont. ¿Estaba huido? ¿Ahora está huido? Bueno, sí. Es que es relativo, porque el proceso judicial sí sigue, pero no se le está solicitando a ningún país que vuelva a España. Desde luego no está escondido, bueno, nunca lo ha estado. Nunca lo ha estado. Él ha jugado la carta ganadora, que le ha salido bien, en contra del criterio de muchos o de lo que pensaban, la jugada de decir, bueno, yo me voy y si hay juicio de extradición, lo gano. Va a ser en Bélgica y lo voy a ganar. Claro, claro. Es decir, que hasta dentro de 30 años no podrían volver y 30 años después podrían volver. Hay un indulto, claro, en el caso de Puigdemont no podremos hablar de indulto. No podríamos hablar de indulto, porque claro. No va a ser condenado. No va a ser condenado. Tendría que ser que la Fiscalía retirara los cargos. Si habláramos de un acuerdo de reconciliación nacional con Cataluña y se dotara de un nuevo estatuto, imaginando que esto ocurriera, que fuera aprobado por los ciudadanos catalanes. Se podría recomenzar de nuevo y que dentro de las condiciones de ese acuerdo estuviese la retirada de los cargos. El indulto y la retirada de los cargos por parte de la Fiscalía para que pudieran volver, sí. No lo veo yo eso muy viable, la verdad, no lo veo en este momento muy viable. ¿Cómo es para otros delitos? Por ejemplo, un delito quizá de los más comunes, por los que suelen huir los que son imputados por el delito de estafa. Sí, el delito de estafa, el problema práctico que nos encontramos es que no aparecen después. Esto es lo que... porque los que cometen estafas... Para empezar, si ha cometido una estafa es que se ha llevado dinero, con lo cual tienen dinero. Claro. Y luego en muchos casos es que queda en vía muerta en el juzgado. Porque si ya es complicado en España los procesos judiciales, en cuanto se han ido fuera y no lo encuentras, volvemos otra vez al tema de los cambios de identidad. Tú has estafado a alguien 1 millón de euros, por poner una cifra. Claro, pues tienes dinero de sobra para por 20.000 euros dotarte de un nuevo pasaporte y una identidad, y es que luego no te encuentran y te vas a estafar a otro lado y con otra identidad diferente. Ese es el problema que tienen las estafas. Normalmente, si eres español, los españoles
no les gusta a lo mejor tanto huir, son muy de su sí, tierra. Sí, estamos más arraigados. Fíjate que ha habido menos casos, ¿no?, de todos estos algunos delincuentes económicos que han cometido estafas y que han podido irse fuera perfectamente, pues sí. Caso de Zaplana, el caso de Mario Conde, y que tenían fortunas fuera. Sí. Tenían dinero en Panamá, tenían dinero en otros lugares, que hubieran podido vivir perfectamente y decir, bueno, pues yo me voy, a mí que me busquen, ya me voy o me refugio en un país que no tenga este acuerdo de extradición. Pero no, los españoles son de volver al país, no de volver al locus delicti o lugar del delito, sino de volver como de volver a su tierra, y parece que no es lo mismo, porque entonces estás huido y no les sabe igual. Lo mismo no que les sabe igual. Los famosos narcotraficantes gallegos de la serie esta tan excelente de Antena 3 y Netflix, Fariña, que es una serie que recomiendo plenamente a los telespectadores. Estos, yo la he visto entera, íntegramente. No sé, sí, yo también la he visto entera. Bueno, pues también podían perfectamente haberse ido y todo lo que se van es a Portugal, y luego regresan y los han seguido condenando y los han seguido... Chico, pues... Hasta hace escasamente un mes. Sí. Los siguen condenando hasta hace escasamente Asito un mes. Miñanco, sí, todavía está en los medios de comunicación. Sí, la semana pasada había una noticia suya en El País, sí. Sí, por eso digo. Y no se van fuera de España para perderse. Es cierto. Tenemos ahí somos quizá peculiares en ese sentido. Otros países con menos raigambre nacional, los delincuentes albanos, por ejemplo, el de Kosovo, el país vecino Albania, pues estos, claro, les da igual, están por un lado, están por otro, van cambiando y les da exactamente lo mismo, porque además no cometen los delitos en su país, es la diferencia. Claro. Es una opción claro, delictiva. Sí, los españoles... Bueno, habrá otros casos, pero en fin, los que vienen a la mente de todos los telespectadores son gente que ha cometido el delito aquí. Sí. Y se ha llevado el dinero fuera. Luego lo ha intentado blanquear y traer aquí otra vez, gravísimo error. Caso de Mario Conde después de haber estado en la cárcel, y caso de Zaplana, que lo cogen por blanqueo años después. Pero han cometido el delito aquí. Ese es y otros, sin embargo, son de otro país, cometen el delito fuera y ya están fuera, con lo cual ya no tienen esos no vuelven al lugar del delito porque no lo cometen en su país. Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado el tiempo. Yo creo que hemos dejado bastante claro lo que es un proceso de extradición y cuáles son los riesgos que entraña, y para la justicia española a veces perder a esa persona y no volverla a encontrar más. Pero yo creo que hemos dejado claro en qué consiste, y también cómo está afectando a estos miembros del proceso, a estos participantes en el proceso. No diremos de políticos presos, porque la verdad es que políticos presos tenemos bastantes en este país, aparte de los del proceso en este momento. Pero hay otros que no lo están, que están disfrutando de la vida muy cerca de aquí. Y bueno, pues ahí están esos tratados de extradición que, aunque existan, pues en este caso no están funcionando. Gracias, Pedro, una semana más. Gracias a ti siempre, a Información TV. Hasta pronto. Nos vamos por esta semana. La semana que viene volveremos con este programa, volveremos a encontrarnos con ustedes y volveremos a hablar de temas de actualidad jurídica. Hasta entonces.